Beitel, la gente que sigue a Jesús comparte con usted este día el sermón. Condúcete correctamente en la iglesia. Predicación a cargo del hermano José Luis Sosa Godina. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que tú la has traído a través de tus santos hombres, Señor, que la escribieron. Te pedimos, Padre, que obre en nuestras vidas y que con un corazón sencillo la recibamos, Padre, de tal manera que obedezcamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo un amigo y una vez él es cristiano y le dije, oye, ¿dónde está tu iglesia? Bueno, háganme cuenta que le dije una ofensa. No, yo no voy a una iglesia. Ah, caray, le digo, ¿qué no te reúnes? Sí, no, pero es mi congregación. Le digo, bueno, no entiendo la diferencia, ¿verdad? Pero pues está bien. Y hermanos, ese es el espíritu de este tiempo, ¿no? Cada día la iglesia es más menospreciada, cada día decir iglesia es algo de menosprecio, es algo que podemos hablar, decir, ¿verdad? Malentendemos la iglesia. A veces oigo hermanos que dicen, bueno, es que la iglesia debería de hacer algo. La iglesia debería hacer algo, ¿y quién es la iglesia, no? A veces pensamos que unas personas que están allá y acá arriba, ¿no? Un grupo de 5 o 6 personas que trabajan de tiempo completo para la iglesia, esos son la iglesia y esos son los que deberían de hacer algo. O a veces pensamos que es el liderazgo la iglesia. Y hermanos, eso viene de nuestro contexto católico, incluso viene de nuestro contexto moderno, pero la iglesia somos el cuerpo de Cristo y somos todos los que estamos aquí. Es que cuando alguien dice, pues que la iglesia debería de hacer algo, más bien deberíamos decir, es que la iglesia deberíamos de hacer algo. Deberíamos. La iglesia como cuerpo de Cristo es el conjunto de creyentes que hemos creído en Él, que le hemos aceptado, que un día estaremos con Él en la eternidad, porque por medio de la fe hemos sido salvos. Pero no es un grupo de personas, no es un allá etéreo donde un grupo de personas que llevan esto. Y vamos a ver ahora en Timoteo algo acerca de la iglesia. Ya tendremos una serie de sermones acerca de la iglesia después, pero hoy vamos a ver cómo conducirnos en la iglesia. Y Pablo le da unos consejos a Timoteo muy pertinentes. A partir del capítulo 3, versículo 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Primera de Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy,
Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Algo que nos debe llamar la atención de este pasaje en especial es lo que dice Dios acerca de la iglesia. Lo que a través de Pablo, lo que dijo Dios de la iglesia. Dice, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? La iglesia es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pero fíjese bien lo que dice: columna y baluarte de la verdad. Columna. La columna es algo que sostiene, es algo que se hacen columnas para sostener techos, se hacen columnas para hacer estructuras. Y el baluarte es algo así como, aquí lo había notado, es un bastión, es algo de protección. Viene de lo mismo de bastión, era como un pentágono que se ponía en las estructuras para hacerlas más sólidas frente a ataques. Entonces, ¿dónde se sostiene la verdad? Dentro de la iglesia. Más adelante dice Pablo que va a llegar un tiempo, en los postreros tiempos, donde va a haber la apostasía. Aquella apostasía predicha para el final de los tiempos, poco antes de que la iglesia sea arrebatada. Aquella apostasía de la iglesia que estamos viendo, que cada día lo vemos en lo que hacen aquellos que se dicen llamar cristianos. Pero Pablo dice claramente, ¿dónde se sostiene la verdad? ¿Dónde está la columna de la verdad? Dentro de la iglesia. ¿Dónde se mantuvo la verdad del evangelio durante 2000 años? Dentro de la iglesia. Fue columna y baluarte de la verdad. Pero para ello tenemos que saber cómo conducirnos dentro de la iglesia. Lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo es, mira, van a llegar tiempos en que la iglesia va a apostatar. Van a llegar tiempos en que la iglesia se va a desviar, en que la iglesia va a correr en pos de fábulas, como él dice. Pero para que ello no suceda, tenemos que seguir ciertas cosas. Debemos primero de entender que la iglesia es de gran valor, que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Es la casa del Dios viviente, es el cuerpo de Cristo, no es cualquier cosa. No es una congregación, aunque en la iglesia nos congregamos. Es algo muy valioso, comparado con una perla, comparado con varios símbolos de este estilo. Pero para que sea columna y baluarte de la verdad, para que vivamos, para que esta iglesia no se desvíe, para que esta iglesia no tome un rumbo que no debe tomar, debemos de entender 4 cosas de cómo conducirnos dentro de la iglesia. La primera es: ejercita la piedad. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mire, hermano, la piedad es una palabra muy importante dentro de esta carta escrita por Pablo a Timoteo. Se repite 8 veces dentro de la carta la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la devoción, es el respeto a una vida que honra a Dios,
Es vivir una vida de obediencia y que vive la doctrina día tras día. Eso es la piedad. Cuando hablamos de un hombre piadoso, estamos hablando de un hombre o de una mujer piadosa, estamos hablando de una mujer que es obediente a Dios, que respeta a Dios, que honra a Dios, que adora a Dios. Y fíjense, curiosamente un poquito antes Pablo nos habla del misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La piedad, este versículo tiene dos podemos entenderlo. Primero, Dios tuvo tanta piedad de nosotros, Dios tuvo tanta piedad de nosotros que mandó a su Hijo para que fuésemos salvos por Él. Por eso dice el misterio de la piedad. Dios nos amó tanto, y fíjense que es curioso que Juan 3:16 y 1 Timoteo 3:16 se parezcan tanto. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, el mismo Dios se hizo carne para nuestra salvación. Y el segundo entendimiento es que la piedad, la religión, déjenme decirlo de esa manera, nuestra devoción, nuestro vivir la vida cristiana día tras día se encuentra centrado alrededor de la persona de ¿quién? De Jesucristo, de aquel que vino y se hizo carne. Esa es la piedad. No hay piedad cuando creemos en otra cosa. Tengo un amigo que es él se cree muy piadoso. Nada más que él no cree en Cristo, él es metafísico y una vez hablando con él me platicó de sus creencias. Él cree que en el universo hay una mente superior, ¿verdad? Y entonces esa mente superior guía nuestros destinos de repente, pero además nosotros nos podemos guiar y el día que morimos nuestra alma se integra al todo superior. Una locura, ¿no? Eso es lo que dice Pablo, fábulas profanas y de viejas. Fábulas profanas. No es piedad cuando nosotros creemos en eso. No es piedad cuando nuestro actuar de todos los días está fundamentado en estas fábulas, en estas mentiras, en estas cosas profanas. La piedad únicamente se da cuando nuestro centro de creencia y el centro de nuestra vida es Jesucristo. La auténtica piedad se fundamenta en Jesucristo. Incluso nosotros como cristianos, si nuestra piedad se fundamenta en otra cosa que no sea la persona de Jesucristo, hermanos, estamos viviendo una falsa piedad. Yo a veces me pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos una piedad fundamentada en la iglesia, en el templo, en las actividades? ¿No? Hay hermanos que tienen fundamentada su piedad en las actividades, ¿sí? Allá afuera viven de una manera, pero llegan aquí a la iglesia y entonces son muy piadosos. Tienen una cara de piedad. Eso es tener nuestra piedad fundamentada en las actividades, en el qué dirán, ¿no? Como matrimonios vivimos unos matrimonios de agarrarnos, medio matarnos el domingo por la mañana. Pero eso sí, entramos aquí, ¿qué tal? Todos bien bonitos, ¿no? Así, bien derechitos, bañaditos, muy amorosos de la mano, porque no vayan a decir, no vayan a pensar, ¿verdad? Eso es una piedad fundamentada en las actividades, en que nos vean. Había un hermano que venía aquí y era recién convertido y todavía tenía el problema del
del cigarro, ¿no? Y le dijo un hermano, hoy cuando le dijo un hermano, ¿y no te preocupa que te vea alguien? Dice, ¿no te preocupa que te vea un hermano? No, dice, lo que me preocupa es que me veas tú, dice. Y lo que me preocupa es que me veas tú. La falsa piedad se encuentra fundamentada en otra cosa, hermano. La auténtica piedad encuentra su fundamento en la persona de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros caminamos todos los días con el Señor? ¿Cuántos de nosotros lo escuchamos en su palabra? ¿Cuántos de nosotros oramos, vivimos con los hermanos de manera como si viviéramos con Jesús? ¿Cuántos de nosotros caminamos en una relación estrecha con nuestro Señor? Una vez una amiga me presentó a otro amigo suyo y una vez me dijo, ¿te acuerdas del que te presenté? No, dices que él era muy borracho y alcohólico y fumador y drogadicto. Le digo, no me digas, sí, y un día entró a una religión de esas raras, dice, y dejó todo, el cigarro, las mujeres, todo. Es un hombre recto. Yo hasta dije, ay, capaz que se hizo cristiano, ¿no? Y le digo, ¿y a qué religión se convirtió? No sé, dice, pero déjate investigo. Bueno, a ver. Y un día me dice, ya sé qué religión se convirtió fulano. ¿En qué? En santero. Órale. No, pero vieras qué cambio de vida, ¿eh? No, sí. Claro. Segundo asunto, sé ejemplo, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Era yo jovencito, estaba en la secundaria y había un maestro que me quería mucho, el profesor Corona. Le decíamos el profesor Chapatín. Tenía su bigotito, estaba chaparrito. El profesor Corona nos daba educación física y me quería. Yo sentía su aprecio por mí, ¿no? Y entonces una vez, y de veras me apreciaba él, me quería. Entonces una vez, no me acuerdo, hice una travesura. Creo que me salí a la hora del recreo, me salté una barda. Y a la hora del recreo me salí, creo que me cacharon, algo así fue, pasó, ¿no? Y curiosamente me llevan con él, porque era el que estaba de encargado en ese momento. Y me dice, Sosa, tú no, me dice, tú no. Ay, me digo, pues, ¿qué quiere? Me brinqué la barra. Pero es que tú no, dice, tú no eres así. No, sí. Me dice, bueno, estás joven, dice, estás chavo. Se te pasa porque estás chavo. Miren, de esto habla Timoteo. Actualmente, y creo que es un error que a veces cometemos, sentimos que los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, ¿sí?, son algo especial. O sea, por el hecho de ser jóvenes, no, debemos de tomarlos en cuenta, deben de votar, debemos de decir qué opinas, qué quieres, como qué te gustaría, ¿no? Y casi entre los jóvenes hacer una mini democracia, ¿sí?, porque son jóvenes. Y sí, hermanos, Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Pero por qué? Porque eres ejemplo. Porque eres ejemplo. Y esto sí te lo digo a ti, joven. Si tú haces una barrabasada, vamos a tener en poco tu juventud. Si Alejandro, mi amigo, hace una barrabasada, pues hablamos con él, le llamamos la atención. Pero si la hace Alejandro Hurtado, vamos a decir, no, bueno, pues está chavo. Pues sí, está chavo. ¿Qué estamos haciendo? Tener en poco su juventud. No es porque un muchacho me diga, ay, hermano, no tenga en poco mi juventud. No, nada más dime en qué eres ejemplo. Nada más dime en qué eres ejemplo. Para que no tengan en poco tu juventud, tienes que ser ejemplo. Y esto no es nada más para los jóvenes, esto es también para nosotros. Si no somos ejemplos, vamos a ser tenidos en poco. En poco. Es ejemplo en lo que hablamos. ¿Qué hablamos? ¿Cómo hablamos? Lo que hacemos.
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, cómo actuamos, qué es lo que hacemos. Amor. ¿Saben cómo se manifiesta? En cómo nos relacionamos. El amor no es que yo le diga a Rodrigo, Rodrigo, te amo. No es eso. Y lo abrace y le dé un... No es eso, hermanos. El amor se demuestra en cómo nos relacionamos unos con otros. Si somos capaces de perdonar, si somos capaces de no criticar, de no juzgar, si somos capaces de ayudar cuando vemos un hermano en necesidad, si somos capaces de sobrellevar a aquel hermano que es difícil en su carácter, si somos capaces de entender cuando otros se equivocan. Eso es el amor, hermanos. El amor no es andar por en medio de la congregación repartiendo besos y abrazos. Eso es manifestación del amor, parte del amor. Algunos tienen ese temperamento para hacerlo, otros somos más retraídos para expresarlo de esa manera. Pero el amor se demuestra en cómo nos relacionamos con otras personas, cómo entablamos y nos relacionamos unos con otros. Ejemplo en el espíritu, en espíritu. Esto es, si somos ejemplos en la forma en cómo vivimos nuestra vida cristiana. En el espíritu que tenemos, en fe. A veces decimos que tenemos fe, ¿no? Y que por la fe hemos sido salvos y que hemos creído y que por lo tanto por esa fe, pero a veces en nuestra vida cotidiana no demostramos tener esa fe. Apenas viene un primer problemita, un primer asunto que nos hace tambalear, nos desesperamos, lloramos y sentimos que el mundo se nos viene encima y estamos desesperados porque es ese gran problema. Y como decía un escritor, muchos cristianos, ¿verdad?, dicen que tienen fe, pero viven como si no la tuvieran. Y pureza. ¿Qué vidas tan limpias tenemos? ¿Qué tanto nuestra vida es limpia? No porque seamos perfectos, nadie es perfecto, nadie de nosotros es impecable, pero sí cuántos de nosotros caminamos con el Señor de tal manera que podemos vivir una vida limpia. Tercer asunto de cómo conducirnos en la iglesia: ejerce correctamente tus dones. No descuides el don que hay en ti. Versículo 14, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovecho sea manifiesto a todos. Miren, hermanos, es nuestra obligación saber cuál es el don que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿usted lo sabe? Pero además no es decir, yo tengo el don de enseñanza, yo tengo el don de predicación, no es eso, hermanos. Claramente aquí nos dice, cuando se le imponía las manos en aquel tiempo a una persona, o sea, le dijeron a Timoteo, le impusieron las manos, no era en Hechos, en un periodo sí, mediante la imposición de manos recibían el Espíritu Santo, pero se siguió esa costumbre de imponer las manos cuando no era necesariamente que era transmitir el Espíritu Santo. Imponer las manos era el reconocimiento de que tú, Timoteo, por ejemplo, tienes esos dones que has recibido. Era el reconocimiento de esos dones. Hoy podemos o no podemos imponer las manos, pero es ¿quién reconoce los dones que tengo yo? No es solo decir, yo tengo el don de predicación, yo tengo el don de exhortación, yo tengo el don de servicio. Qué bueno que lo digas,
Es un primer paso. Pero ¿quién te debe reconocer los dones? ¿Quién? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros debemos de decir, efectivamente, Arturo tiene el don de ser maestro. Efectivamente, la hermana Juanita tiene el don de la exhortación. Eso es el reconocimiento de los dones. Y una vez que sabemos nuestros dones, fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo: no descuides. Qué curioso, ¿no?, que use esa palabra Pablo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. Hermano, lo que no usamos se atrofia. Lo que no usamos se atrofia. Me acuerdo la primera vez que di una clase, hermanos. El pastor un día me dijo: oye, pues vente a mi clase. Y hace muchos años, muchos. Yo tenía como tal vez un año de haber llegado a la iglesia. Y entonces un día me da una clase, me acuerdo, del fruto del Espíritu Santo. No. Desde 2 días antes tenía yo así comentarios y todo, que tengo que dar una clase. Y cuando me paré a dar la clase, nada más de repente 2 hermanos levantaron la mano, me hicieron una pregunta, me quedé sin hablar, me temblaban las rodillas, me puse todo nervioso y entonces el pastor me tuvo que rescatar porque fue un completo fracaso esa clase. Un rotundo y absoluto fracaso esa clase. Por lo menos la mía. Gracias a Dios el pastor me rescató, terminó de dar la clase y yo ya nada más me hice como un ratón, ¿verdad? Y me fui y me escondí. ¿Qué le quiero decir con eso, hermano? No crea que usted, porque tiene un don, usted ya es un maestro, ¿no? Alguien, tengo el don de ser maestro y debo de dar unas clases espectaculares. Debo de ser el don de exhortación y no saben, nada más le digo, exhorto a alguien y no. Tiene usted la capacidad espiritual, hermano, pero usted tiene que trabajar mucho en ese don. Usted tiene que cultivarlo, usted tiene que trabajar en él, tiene que prepararse para que ese don brille. Hoy lo que tiene es una capacidad. Pero si usted no se prepara, si usted no lo practica, si usted no se capacita, ese don lo está descuidando y eventualmente ese don no va a servir para nada en su vida. Y lo que Pablo le decía a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, no lo descuides. Hoy en la iglesia se necesitan maestros, gente que exhorte, hermanos que tengan el don de misericordia, hermanos que sepan presidir, hermanos que tengan el don de servicio. Se requieren. ¿Dónde están, hermanos? Aquí. Cuando a mí me dicen: es que no hay maestros, sí los hay, lo que pasa es que ellos no lo saben. Nos hace falta predicadores, evangelistas, claro que sí los hay. Nada más que ellos no lo saben. Y probablemente ni siquiera lo quieren saber. Último punto de cómo debes conducirte en la iglesia: vive la doctrina continuamente. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjense las palabras que usa Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra doctrina quiere decir enseñanza, y la doctrina no es algo que simplemente lo sabemos en nuestra cabeza. La doctrina es algo, es la enseñanza de la Biblia que nosotros vivimos constantemente, que nosotros vivimos día tras día, que nosotros creemos día tras día. Esa es la doctrina. Aquella que hemos aprendido, aquella que nos ha sido enseñada a través de la palabra de Dios y que nosotros la vivimos día tras día tras día. Pero sobre todo que la creemos. Y a veces sabemos la doctrina aquí. Habemos los que
no sé, o habrá los que podrán repetir las 20 doctrinas básicas de los bautistas. Y se las sabrán y las podrán explicar, pero esa no es la doctrina, hermanos. La doctrina es la que vivimos día tras día. La semana pasada, el domingo, hay una parte del Apocalipsis donde dice que Satanás es derrotado y el acusador de nuestros hermanos. Les decía a los hermanos que Satanás es un acusador, ¿verdad? Cada vez que usted tiene esos pensamientos, yo no soy digno, soy tremendo, Dios no me ama, yo soy una persona no digna de nada, yo soy una persona horrible, mala. ¿Sabe qué? Esos pensamientos, hermanos, son de Satanás. Cada vez que usted escucha a Dios, cada vez que usted oye en su cabeza, Dios no me escucha, Dios no me oye, estoy lleno de problemas, porque seguramente Dios me está castigando de tantos problemas. ¿Sabe a quién está escuchando? Al enemigo. La doctrina es saber lo que dice la Biblia, nada más que ese es el prerequisito, ¿no? ¿Cuál sería el requisito? Saber lo que dice la Biblia y creer lo que dice la Biblia. Y entender lo que dice la Biblia, y en lugar de estar escuchando nuestros pensamientos que están siendo influenciados por el enemigo, escuchar ¿qué? Lo que dice la Biblia. Yo tengo la teoría que muchos de los complejos, la depresión, la culpa, problemas emocionales que a veces tenemos, muchos sí, son físicos inclusive, pero muchos es porque escuchamos la voz del enemigo y porque no escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Usted no se ha dicho, no, es que yo soy tremendamente pecador, no soy digno, y hasta suena piadoso, ¿a poco no? No soy digno, Señor. No soy digno, soy pecador. Pero sí soy digno, ¿por quién? Por Cristo, no por mí, por su sangre. Dios me ha hecho digno, no por lo bueno que soy, sino por la sangre del Cordero. Esa es la doctrina, hermano. Esa es la doctrina. Vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ser las personas que dice la palabra de Dios que debemos ser, que debemos pensar, que debemos actuar, en dónde debemos caminar y cómo debemos caminar. Esa es la doctrina, hermano. Y para terminar, si seguimos estos 4 pasos, si sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios correctamente, si nos mantenemos sin desviarnos en esta época tan peligrosa, podremos alcanzar el mundo. Podremos alcanzar a los perdidos. Podremos crecer, tener vidas triunfantes, tener vidas victoriosas, vidas abundantes, si aprendemos a conducirnos correctamente en la iglesia. Fíjese nada más, en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por las instrucciones tan claras que tú nos das, Padre. Gracias, Padre, por esas instrucciones que tú pones en nuestra vida, Señor. Señor, que vivamos una vida piadosa, Padre. Que podamos ser ejemplo, ejercer nuestros dones, vivir la doctrina día tras día, Señor. Reflejarla al mundo. Y así, Señor, hacer que tu palabra corra. Gracias, Señor, porque tú eres el centro de nuestra piedad, Señor, de nuestra adoración. Tú, Señor Jesucristo, eres el centro. Debes de ser el centro, Señor. Y que día tras día caminemos contigo, Señor.
en nuestro andar diario, cerca de ti, en tu palabra, Señor. Y que tú nos lleves de triunfo en triunfo, Señor, cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.